¿Cuánto cuesta hacer un mercado en Noruega? ¿Cómo son los supermercados en Noruega? En Noruega la gente recicla mucho, entonces hay algunos productos que tú puedes reciclar. Ahora es que nos vamos a ir a la parte, por decirlo así, la más importante del supermercado acá en Noruega, que es lo que es la proteína en sí. Un trozo de entrecot, 119 coronas. Y también importante que aquí en Noruega ya sabemos que es salmón. Encontramos aquí también bastante salmón. Hay algo que no se van a creer que pueden vender en Rema. Es un producto que para la gente de Venezuela se identifica. Aquí en Rema también puedes encontrar, por ejemplo, la harina pan. Entonces el precio de la harina pan está a 40. Para que el que no sepa cómo se dice cerveza en noruego, se escribe así. He preguntado si tienen carne de reno y me han recomendado estos dos productos. E incluso también hay carne de ballena. Otro dato que les voy a dar, que en los supermercados en teoría hay internet. Y la pregunta del millón es ¿cuánto gastamos al mes? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos por aquí otra vez, Yender y Anastasia, y el episodio de hoy va a estar diferente, divertido y muy curioso para esa gente que se pregunta ¿cuánto cuesta hacer un mercado en Noruega? ¿Cómo son los supermercados en Noruega? ¿Encontramos esos productos para poder comer y hacer un buen plato de comida? Bueno, hoy lo vamos a descubrir qué tal son esos precios en los supermercados de Noruega. Vamos a empezar por uno de ellos que se llama Rema. Rema tiene una R, símbolo R, y se distingue por el color azul. Como vemos también a la entrada encontramos las cajas de posten, que es en teoría el correo, donde tú con un código puedes recoger tu paquete o también enviar el paquete, porque normalmente dentro de Rema también hay correo. Casi en todos los Rema hay correo y tú también dentro de allí puedes enviarte o recibirte un paquete si es grande. Si ustedes nos quieren enviar un paquete, normalmente tendríamos que recogerlo acá, o si nosotros queríamos enviarle un paquete a alguno de ustedes, tendríamos que enviarlos desde acá. Eso incluye cualquier tipo de paquete, puede ser un paquete como pequeño o incluso hasta un sobre, por ejemplo. Este es Rema 1000, está dentro del centro comercial, por ejemplo. Y bueno, a la entrada también encontramos esas son como que para reciclar. En Noruega la gente recicla mucho, entonces hay algunos productos que vienen que Correcto. Tú puedes reciclar. Mira, por ejemplo, esta es lata y aquí pone 2 pant. Te pagan 2 céntimos por esta latita. Por esta latita. Tú vas a poner ahí en la maquinita y te sale aquí cuántas coronas tienes. Entonces puedes imprimirte el ticket o también donarte para Cruz Roja. Siempre casi en la puerta encontramos ofertas de 50% de ropa, de chocolate, cosas así, de champú. Entonces puedes pillar siempre unas buenas ofertas. Y ese es el post en la que hemos hablado. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a la parte, por decirlo así, la más importante del supermercado acá en Noruega, que es lo que hemos visto, cariño, que es lo que es la proteína en sí. El pollo, la carne, el cerdo. Comprar este tipo de cosas en Noruega es muy costoso. Los precios que vemos aquí son elevadísimos, comparando siempre con el punto de referencia que les damos, que es por ejemplo el de España. Entonces, los precios van a ir cambiando muchísimo y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Por ejemplo, los filetes de vaca, 300, 200 gramos y cuestan, por ejemplo, desde 99,90. Mira, el entrecot, por ejemplo, 250 gramos. Sencillo, un trozo de entrecot. 119. Un trozo de entrecot, 119 coronas. Tiene 250 gramos. Incluso dice que viene de Argentina. Entonces, este precio. Es caro comprar carne acá. Por ejemplo, esta de 400 gramos sale a 65 coronas. Carne de vacuno picada, en Venezuela le solemos decir molida, no sé en Rusia cómo se le dice. Rusia, sí, de otra forma. Pero ¿cómo es la palabra? Farsh. Farsh, bueno, en Venezuela le dicen carne molida, en España carne picada, en Rusia farsh. Y luego lo más importante también que siempre solemos usar es el pollo.
Y el pollo, por ejemplo, tenemos aquí de 750 gramos, tenemos a 115 coronas. O de marca Rema, normalmente el de marca Rema es más barato, ¿vale? Y aquí tenemos casi 1700 gramos, que está bien, 194 coronas. Por ejemplo, los filetes de cerdos, estos filetes, son 75 coronas, 384 gramos. Las hamburguesas, 2 trozos, por ejemplo, 59. Y también importante que aquí en Noruega ya sabemos que es salmón fresco, salmón ahumado, salmón de todo tipo. Entonces lo encontramos aquí también bastante salmón fresco, por ejemplo los filetes, 500 gramos vale 137 coronas. Y de la marca blanca, de Rema, por ejemplo, 770 gramos y vale 211. Ese es el salmón fresco. Y pasamos a ahumado, que por 46 coronas puedes comprarte también salmón ahumado, o por 138, que es bastante más grande. Esta caja que está acá, que tiene una bonita presentación, te sale a 116. Producto noruego. Te sale a 116, 117 coronas. Entonces, en sí, comer carne acá y comer en sí las proteínas es un poco costoso. Vamos a ver los huevos. Aquí encontramos huevos. Nosotros lo vamos a tomar la marca blanca, que es esta. Por ejemplo, marca blanca. Cuando nos referimos a la marca blanca, es normalmente los supermercados tienen un producto que ellos mismos propio que ellos tratan de como que comercializar, que es diferente al precio en comparación con las marcas ya establecidas. Este, por ejemplo, de 18, la cajita de 18 huevos, talla M, ¿no? Está a 54 coronas. Entonces, y luego aquí también hay una fábrica bastante grande que se llama Tine, y lo producen ahí lácteos. Entonces puedes encontrar todo tipo de lácteos, yogures, no sé, leche, kefir, muchas cosas. Entonces normalmente puedes encontrar en las tiendas esa marca, pero también hay otras marcas que son más económicas y puedes encontrar. Aquí sí que es verdad que la variedad de leche es mucho. Tienes grasa de porcentaje de la leche diferente, como vemos. Y eso es interesante porque nosotros, por ejemplo, que nos gusta hacer deporte, bebemos leche con poca grasa. Por ejemplo, a mi mamá le gusta al revés, una leche muy tensa, que es la grasienta, por ejemplo. Y aquí también me gusta mucho esa sección porque lo encuentro algunos productos que parecidos de mi país, como es por ejemplo el quark. Y también la crema, se llama crema, pero en mi país se llama smetana. Entonces nosotros usamos mucho. La smetana creo que es como la nata. Sí, la smetana en Rusia líquida, es pero como, muy grasienta. Como la nata en Venezuela. Muy parecida, es algo cremoso. Y kefir también, que me gusta mucho el kefir. Leche de litro de 3.7 de porcentaje, por ejemplo, y aquí lo encontramos los precios. 21.90 el de litro. Y el de litro y medio, casi 32 coronas. Venden productos como de limpieza, de papel higiénico, productos extras. Vamos, como todos los supermercados, ¿no? Productos extras quizás que necesita para la casa, las luces, pampers para los niños. También encontramos verdura congelada, pero como vemos siempre aparece la marca blanca de Rema, que entonces tú puedes tener opción de comprar productos más económicos. Y tenemos que fijar también a los carteles que ponen tipo así rojos. Bueno, eso pone nuevo producto. Sí, cartelitos así rojos donde te indican un descuento de ese producto. Aceite de oliva, que nosotros solimos usar bastante. Y por ejemplo este de 1 litro. Este de 1 litro, básico, aceite de oliva. Aceite básico. 109 coronas. 109 coronas. Perdón, 108 coronas. 108 coronas este aceite de oliva de 1 litro. Y para freír, por ejemplo, aceite para freír común y corriente está a 36 coronas, 35 coronas. O sea que siempre tienes una opción de barato y también una opción de un poquito mejor. Sí, no mejor, un poquito más caro. Nosotros en sí utilizamos siempre aceite de oliva porque creemos que es un poco más sano para hacer la comida. Entonces
como vamos al rollo del gimnasio, preparamos nuestra comida lo más sano posible que se pueda. Vale, y también una cosa muy importante, si estás en Rema, hay unas secciones donde también ponen oferta, pero los productos congelados o verdura. En este caso encontramos aquí 40%, pero no sé qué es. Esto es como algo danis, algo de Dinamarca, un producto. ¿Será que es como un Pero parece que es como un puré. No sé. Sí. Vale, está a 40%, por ejemplo. Y ahí encontramos también pavo, tenemos pavo, pechuga de pavo con queso por $7.90 y la mitad de precio sale a 5. Bueno, no mitad, 30% tiene 55 coronas. Sí, que a no veces está eso mal. también es una buena opción buscar estas cosas porque normalmente tienen la fecha de caducidad pronto. Correcto. Entonces ellos la dan a buen precio, incluso a veces está casi hasta regalado. Correcto. Incluso, mira, encontramos aquí el salmón. Por si venís algún día en Noruega y querés comer el salmón y no querés pagar mucho dinero, mira, justo esa oportunidad que encontramos el salmón Eso sí, esa es la suerte, ¿eh? a 44 coronas que antes valía 64. Y ese chocolate milk con vitamina D está también a 50 que me voy a llevar, por cierto, que me apetece un chocolate hoy. Hay algo que no se van a creer que pueden vender en Rema. Es un producto que para la gente de Venezuela se identifica y también en Colombia, porque hay una discusión de dónde viene en sí la arepa. Entonces, aquí por lo menos ya con ese tip, con ese dato, ya más o menos van a saber de qué es. Pero sí, aquí en Rema también puedes encontrar, por ejemplo, la harina pan. El precio de la harina pan está a 41 coronas. Está acá. Y normalmente la he visto solo en el supermercado Rema. Ningún otro supermercado Pero no he sin encontrado. embargo, yo pienso que es algo muy de oro encontrar harina Sí. pan, una tienda de Noruega, y ya es un dato importante porque sabes que en Rema puedes encontrar harina Puedes pan. Es muy encontrar importante. y puedes hacer esas arepas deliciosas que te recuerden tu tierra y ya todo lo demás. Así que Vale, y aparte, en esta misma sección también podemos encontrar varios productos de varios países. Entonces, quizás algún país asiático, también de algunos países como de que por cierto yo algunos productos también puedo encontrar aquí porque son más o menos parecidos. Entonces, esa es una sección pequeñita, pero es cierto que puedes encontrar varios productos y puedes comprar. Es cierto que se come mucho en Latinoamérica arroz y yo al revés estoy muy acostumbrada de comer patata, y es verdad que con Yender me estoy comiendo más ahora arroz. Entonces a ver cuánto vale el arroz, pero de marca blanca. por ejemplo, este es de 2 kilos, Jasmine, ¿ya? Te vale 43 coronas, 2 kilos. Bien, hay uno grande que ellos venden 4 kilos. 4 kilos a 80 coronas. Digo los precios promedios, hay precios que quizás tienen 20 céntimos menos y tal, pero más o menos precios promedios, para no decir 79,90 o 80,20. Entonces, mira, aquí también hay productos. Esos son más asiáticos porque Coco Milk y todo eso Milk. es como más asiático. El kilo de pasta. Todo eso es Mira. asiático. Un kilo de pasta normal está a 500 gramos, está a 17 coronas. Pero no es marca blanca, ¿no? No. Marca blanca siempre es más barata, ¿ves? Correcto, 17 coronas. Pero ese es un kilo, Un kilo, por ejemplo, está a 21 coronas. 21 coronas. Entonces no está mal. Esta sección es de carbohidratos, de pasta, de arroces. También hay una sección en Rema que vamos a encontrar siempre, que es unas verduras frescas. Tú puedes cogerte una ensalada por 157 coronas, que ahora está en oferta, o 175. Y puedes cogerte una ensalada fresca, prepararte tú mismo, ¿vale? Ay, mira, que incluso tienes aquí ingredientes con salsas, con un zumo, y te lo llevas. Aquí también encontramos sección de verduras, como vemos, variedad de verduras bastante, y también siempre venden flores. La verdad es que la variedad de flores es muy cutre, pero es cierto que si alguien tiene cumpleaños o tal, puede regalarse, comprar aquí.
99, por ejemplo, vale ese ramo de rosas. Por acá, miren, para que el que no sepa cómo se dice cerveza en noruego, se escribe así, ol. Sí, es palabra muy corta, la verdad, ol. Ol. Y nosotros vamos a dirigir a otra tienda. Sí, vamos a pagar esta chocolatada y vamos a movernos a otra tienda para así mostrarle qué variedad podemos encontrar. A ver, estamos en la entrada del otro supermercado y los supermercados en sí normalmente suelen abrir desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Este en particular usa el color verde y se llama Kiwi y es donde normalmente nosotros hacemos nuestra compra. ¿Por qué? No lo sé, desde el primer día lo hacemos aquí. Yo pienso que porque aquí es mucho más fácil de entender las secciones, dónde está, qué precio, no sé, para mí es más entendible. Como que hemos venido aquí sí y más rápido todo. Sí que es verdad que este kiwi creo que es de ecológico, ¿no? Sí, tiene como que un concepto más ecológico y es una marca más nueva en comparación a Rema, que sí ya es una franquicia más establecida. Acá en la entrada nos vamos a encontrar siempre como información en carteles acá y esta es la entrada del supermercado. Vamos a ver qué podemos conseguir dentro. Hemos venido temprano porque así nos da chance de hacer todo rápido y que la gente no tenga ningún problema. Y lo interesante de acá es que tenemos que identificar una etiqueta que se llama First Price, como lo ven aquí. Cuando identificamos la etiqueta First Price, sí, tenemos que fijar a First Price porque en teoría esos son los precios más económicos. Nosotros normalmente en esta tienda Kiwi porque es mucho más fácil de entender. Siempre está todo en su posición y se ponen esos carteles rojos de First Price y tú sabes ya que esos son de las ofertas. Aquí por ejemplo están los huevos, están el precio acá de 54 y siempre tienen como que esta etiqueta de Fair Price, lo cual es facilito encontrar las ofertas e incluso también van a ver un cartel de 50% acá, donde ahí dentro van a encontrar todo tipo de ofertas. Por aquí por ejemplo puedes a veces encontrar salmón o pescado. Salmón, pescado, incluso emparedados que normalmente en el aeropuerto te cuestan alrededor de 8 o 10 euros. Aquí lo puedes encontrar por tan solo 20 coronas, 25 coronas. Mira, tenemos por 105 coronas este salmón fresco que podemos encontrar aquí y también este por ejemplo por 84 coronas. Me parece un buen precio y también quiero comentar que el pescado blanco, por ejemplo, en Noruega es muy caro. Permitir comer pescado blanco es demasiado caro. Y este filete cuesta, por ejemplo, 203 coronas. Y bueno, ese es así luce la tienda. Como ves, se distingue por el color verde. Verde es un color ecológico y ellos propagandan el ecológico. Este queso es algo especial, venden en navidades a la mitad de precio. Si estáis en Noruega os aconsejo probarlo. Venden la mitad de precio y se lo entregan solo 2 unidades a la familia, o sea que eso es muy es muy queso, ¿vale? Y ahora mismo el precio es 63 coronas lo que cuesta. Y Gender quería enseñar un queso también. Es este, queso como dulce, así yo lo veo así como con... Marrón, es color marrón. Es color marroncito y es muy típico de acá. Entonces esto lo vas a ver mucho que los noruegos comen este queso. Sí, de hecho aquí se ve cómo es, así marroncito. Mira, arroz aquí encontramos también de 4 kilos por 79 coronas, ¿vale? Y también aceite de oliva, como vemos, por 108 coronas. Todo donde pone First Price, tú lo fijas rápido, lo encuentras First Price y sabes que es un precio muy barato. Aparte también me gusta mucho la sección de atún, pero hoy mismo no está la que yo uso. Este es de aceite con normal y mira lo que cuesta, 12 coronas, pero la verdad que el atún de España es mucho mejor que atún de Noruega. Y bueno, una sesión
¿vale? También importante para los noruegos, que es de tacos. Es muy curioso porque aquí encontramos todo de tacos. ¿Y por qué? La pregunta ¿por qué? Pues os digo por qué. Es porque cada viernes los noruegos están acostumbrados de comer tacos. Así que viernes es clavado, tienes que comer tacos. Y podemos encontrar muchas salsas, las pitas, mira, de First Price también. Y la salsa, por ejemplo, esta salsa vale muy barato, vale 9,90 coronas. Y tenemos al lado, que no es marca ya blanca, por ejemplo 19. Esa es la diferencia de una y otra. Y así es. Y luego en Kiwi también vas a encontrar esos tipos de aceite omega 3, si lo conocéis, muy famosos en Noruega. Entonces aquí también tenemos de líquido, mira. Por ejemplo, omega 3, este vale 99 coronas o 179 coronas, vale casi 1 litro, es un buen precio. Y luego también hay vitaminas de omega 3 que sale a 119 coronas. Y aparte hay una marca blanca que también vende omega 3, que es buenas vitaminas también, por 89. Y aparte tú puedes encontrar ciertas vitaminas y también medicamentos importantes. Por ejemplo, como ibuprofeno, que encontramos aquí. Tú te llevas ese cartel y te entregan en la caja. Puedes llevarte varios importantes medicamentos. Importante, por ejemplo, en la caja podés pagar y también retirar el efectivo. Sí, así es, como habéis escuchado, podéis venir, pasar vuestra tarjeta y podés retirar el efectivo de cuánto os deseáis. En sí, entre Kiwi y Rema los precios más o menos parecidos, pero sí que nos gusta más tienda Kiwi porque nos parece como que está más organizado y se entiende mejor los precios y se entiende mejor dónde están los espacios económicos y First Price, que es donde puedes comprarte, digamos, más económico. Estamos en una empresa grandísima que se llama Coop. Coopris es una marca como un poquito más internacional y la vamos a encontrar en diferentes países como por ejemplo Suecia. Creo que incluso en Suiza hemos conseguido Coop, pero no sé si serán lo mismo, pero sí que es verdad que es un poquito más internacional. Y una cosa interesante es que tiene diferentes tipos de tiendas. Entonces nosotros vamos específicamente hoy a la de comida. Como vemos, Coopris, también dentro de Coops hay Posten, ¿lo ves? Tenemos un cartel Posten, que es el correo. En mi pensar, el Coop tiene unos precios un poquito más caros, pero por cierto es enorme y tiene una variedad de productos muy grande, de productos muy grande, mucha variedad, pero es cierto que los precios son muy altos. Estábamos buscando, he preguntado si tienen carne de reno y me han recomendado estos dos productos, que en teoría son carne de reno, imagínate. E incluso también hay carne de ballena, pero lamentablemente hoy, por ejemplo, no hay. Esta de 400 gramos te cuesta, eso sí, es cara, Claro. Son 154 coronas por esta bolsita que trae 400 gramos, así que es cara. Pero ¿sabías que es carne dura? Sí. Nosotros la hemos probado una vez que fuimos a Bergen. Y es fuerte, Y es fuerte un poco. Es fuerte y dura. Mira, aquí encontramos. Está aquí. Aquí también esta, por ejemplo, está a un precio de 145 coronas. Incluso esta tiene omega 3. Qué fuerte. Hombre, porque, claro, me imagino que tiene más vitaminas. 350 gramos. Entonces, no estaría mal comprar y probarla. Sí, está aquí también. Mucho variedad.
Luego te salen los cuernos, ¿no? Sí, luego, bueno, los cuernos me van a salir por otra cosa, no por eso, ¿vale? Bueno, no lo sabemos porque comes y luego te salen los cuernos. No, pero con cosas interesantes que tú vayas al supermercado y le digas a tu mamá, no mamá, te traje carne de reno y también carne de ballena para que almorcemos o cenemos hoy. Wow, sería, por ejemplo, para nosotros es muy inusual eso. Para nosotros no, porque ya sabéis todos que de dónde vengo, de Siberia. En Siberia tenemos muchos renos. Otro dato que las mujeres que en los supermercados, en teoría, hay internet gratuito. Entonces es muy fácil, tú entras sin necesidad de mucho código y contraseña, te conectas y ya tienes acceso a internet. Y el internet es rápido. De hecho que puedes traducirte cosas que tú no entiendes. Correcto. No sé si está hecho para eso, pero ese es un dato espectacular. Las personas incluso recién llegadas que no tengan internet pueden irse a un supermercado y van a estar ahí sanos y salvos porque van a encontrar comida y aparte van a encontrar conexión a internet. Sí, de hecho que cuando a veces en los supermercados te ponen una mesita y te ponen algunas veces tarta, a veces frutas, sí, para que lo pruebes. Una vez sí, hemos parado en un supermercado y había para servirte café gratuito e incluso torta. Entonces... Y hay otro dato, que en supermercados también hay baño, entonces si tú quieres ir al servicio puedes usarte el baño. Correcto. Y, por ejemplo, como en esta tienda de Coop también hay mesas para sentar. Hay mesas para sentar, entonces puedes usarte el baño, puedes usar las sillas y puedes sentarte y tomarte un café. Nosotros una vez necesitábamos propano y estamos buscando. Para que no sabe que propano es gas, entonces necesitamos comprar esta pimpona de gas y compramos en una gasolinera y la gasolinera nos costó un precio, una barbaridad, 2.500 coronas, porque te venden en sí la botella por primera vez, que es lo que más caro te vale, y te venden la recarga. La recarga siempre va a ser más barato y el precio de la botella solo lo vas a pagar la primera vez que la compres si no tienes. Y nos dimos cuenta que en el CUT la venden a precio mucho más económico. La compramos aquí por 1.450 coronas. La botella incluso la recarga del gas de esa botella. Entonces tienen ese datito por si alguna vez necesitan. La vas a encontrar acá a mejor precio. En esta tienda en sí podemos encontrar ya cosas más como de jardinerías, incluso mesas para terrazas, incluso la madera, que es importante cuando viene el invierno. La gente normalmente viene a comprarla acá. Entonces, eso es otro dato interesante. Bueno, estamos en una tienda, la verdad que mi favorita, que es Europris, pero es una tienda extra, porque aquí sí que no vas a comprarte los productos de alimentación. Comida. Sí, alimentación, pero sí que vas a encontrar los productos de limpieza y para la casa. O sea, limpieza como por ejemplo para lavar los platos, detergentes, desodorantes, champú. Incluso hay formatos grandes que tú puedes comprarte y ahorras bastante dinero también. Sí, aseo personal, aquí los precios son más económicos, normalmente están dando siempre ofertas y es bueno comprar ese tipo de lo que es aseo en general acá en esta tienda que se llama Europris. Vamos a entrar, vamos a mostrar a ver qué podemos conseguir ahí. Y siempre hay ofertas, siempre hay algo en oferta, incluso hay tintes para pelo también venden ahí. Entonces van a abrir a las 9 y a ver si podemos entrar. Oh sí, esos son los productos que están siempre en ofertas. Aquí encontramos en cantidad bastante. Mira, los tintes. Lo primero que puedo ver, champú que hay en formatos grandes y como vemos está en oferta. Y tú un formato de casi 750 mililitros puedes comprar por 39 coronas. Entonces puedes encontrar de champú, desodorantes, pasta de diente también van a encontrar aquí, que está en esta sección. Hay variedad de tipo de pasta para los dientes, incluso las Colgate están acá. Una Colgate de esta por ejemplo te vale 39 coronas y esta por ejemplo es como marca blanca, 29 coronas. Bueno, en realidad la marca blanca son de estas, que puedes llevarte por ejemplo 2 por 5 euros, las dos.
2 por 50 Sí, coronas. o esta 8 coronas, que son casi 880 céntimos, vale, la pasta de dientes. Entonces puedes encontrarte bastante barato. Sí. La sección es de aseo. Ya saben el tips, que es la sección de en Europris vas a encontrar artículos de aseo. Y acá, por ejemplo, mira, incluso hasta para el papel higiénico está Papel aquí. higiénico aquí en Noruega, la verdad que lo veo muy caro, 27 euros casi. Y también hay una sección de productos de casa que no vamos a focalizarnos hoy, porque hoy en el capítulo de hoy estamos hablando simplemente de cosas necesarias para lo que es alimentación y un poquito aseo personal, y luego quizás haremos un video exclusivo de dónde puedes comprar cosas para el hogar ¿Dónde con las mejores compramos ofertas. nosotras cosas para el hogar? Correcto. Entonces, porque aquí puedes encontrar hasta alfombras, bombillas, incluso en la Navidad esto se pone full de productos para la Navidad, luces, Para las Navidades a mí me encanta venir Correcto. aquí porque puedes encontrar cosas de todo, casa. de todo. Aquí también en Europris puedes encontrarte productos de comida, pero es una sección cortita, pero aquí son productos sobre todo de los países diferentes. Y lo curioso es que yo lo encontré otro día. Bueno, mira, los sales, pimienta, y esos creo que son productos americanos, que aquí puedes encontrar. En esta vez creo que han traído la cerveza. Mira, de Polonia, eso es cerveza de Polonia. Esto sí parece que es americana. premium americano. Entonces aquí puedes a veces encontrar cosas de otro país. Por ejemplo, mojito, mira, hoy está todo así de alcohol. Hoy, por ejemplo, está todo de alcohol. Sirope, mira, sirope. Vale, y la pregunta del millón es ¿cuánto gastamos al mes. al mes? Lo vamos a decir por semana. Para nosotros es más práctico, cobramos semanalmente al supermercado. Correcto. ¿Vale? Y en sí nosotros gastamos alrededor de 700 coronas cada uno. Promedio por Promedio. persona. Y sí que es cierto que normalmente llevan cosas nutritivas, que es el carbohidratos, carne y las verduras. Sí, Entonces, nuestras comidas están balanceadas, en esta base. muy nutritivas, y eso es lo que actualmente estamos gastando para poder mantener al menos un estado físico. Entonces más o menos promedio de una persona son 700 coronas. Deciros ustedes si No, si parece caro o o parece barato. A mí personalmente me parece un precio equivalente y normal por los precios que hay aquí y por los sueldos que hay aquí. Entonces me parece algo normal, ¿no? Pero ojo, eso es particularmente nosotros. Hay familias que quizás se gastarán menos, se gastarán más, porque quizás llevarán otro tipo de alimentación o comerán de otra forma. Esto es en nuestra experiencia, que dejamos esto muy claro. Y bueno, ya que les hemos revelado cuánto gastamos a la semana en comida en Noruega, yo pienso que este video tiene que concluir. Sí, si les ha gustado este tipo de temáticas, no olvidar siempre dejarlo en los comentarios sus opiniones, que es importante también para nosotros, y siempre apoyarnos con un me gusta. Síguenos, Gender Anastasia, pa' acá. Nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chao, chao.